Continuamos. Ya estuvimos explicando un poco lo que sería con un solo obstáculo. Ahora, ¿qué pasa con dos obstáculos? Entonces, vamos a trabajar en base a lo que sería ese rayo directo, que es esa línea imaginaria que tenemos allí en azul. Dijimos que ese rayo directo lo vamos a caracterizar por la ecuación punto pendiente, que no es más que y igual a mx más b, donde m representa la pendiente y para nosotros en nuestro caso sería la altura de la antena receptora menos la altura de la antena transmisora entre la distancia total. En matemáticas sería y2 menos y1 entre x2 menos x1, pero para nosotros x2 y x1, eso va a ser la distancia total. Y la b de la ecuación representaría el corte cuando x vale 0 en y, que eso es exactamente la altura de la antena transmisora. Por lo tanto, para calcular el punto donde, por ejemplo, en x1 está el rayo directo, sería m hr menos ht entre dt, perfecto. En x se coloca x1 más la altura de la antena transmisora y todo eso me va a dar el valor de ese punto. Es importante acotar que en m la altura de la antena transmisora receptora va a seguir estando en metros y la distancia va a seguir estando en kilómetros, es decir, que m va a dar metros sobre kilómetros. Es importante, muchos quieren cambiar los metros a kilómetros o los kilómetros a metros y lo que hacen es quitar la tabulación de la ecuación y les da algo diferente. Esa es la fórmula de cómo calcular el rayo directo. Esto se va a hacer para todos los ejercicios que ustedes van a estar realizando con respecto a difracción. Como estuvimos hablando, si es un solo obstáculo, solamente utilizamos la ecuación punto pendiente. De la ecuación punto pendiente ubicamos dónde está la altura del obstáculo allí, calculamos el despeje, la ecuación de Fresnel-Kirchhoff, el coeficiente de Fresnel-Kirchhoff, y vamos a la ecuación de cálculos de pérdidas del 6,9 más 20 logaritmos de todo eso. Ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa cuando hay dos obstáculos? Entonces, hay tres situaciones para dos obstáculos. De estas situaciones, la primera se llama el método EMP. En la gráfica vemos que se llama despejamientos negativos pero insuficientes. Habíamos hablado que cuando tomábamos en consideración los despejamientos o los despejes negativos es porque el obstáculo está por debajo del rayo directo, pero no es menor a menos 0,7, sino que es mayor a ello. Por lo tanto, sí está entre las condiciones de menos 0,7 menor o igual al coeficiente de Fresnel-Kirchhoff y menor o igual a 0 dB. Así que está entre menos 0,7 y 0 dB. Para ello, entonces tenemos una trayectoria que es la llamada TOR. Más adelante se lo voy a explicar. Ahora, otra cosita importante que quiero mencionar aquí. Nosotros partíamos del coeficiente de Fresnel-Kirchhoff, que es esa ecuación que está allí, que es 258 por 10 a la menos 3 de la raíz de f por d entre d1 d2 por h. Y también indicábamos que h iba a representar el h de despeje o h despeje, que es la altura del obstáculo menos la altura del rayo directo en ese punto. Entonces, tenemos que las pérdidas dadas por difracción, que es en la ecuación que está al fondo, es LD igual a LD de TO1R más LD de TO2R. Y no es más que LD de V1 más LD de V2. ¿Qué significa esto? Que para este método se calcula la pérdida dada por obstáculos como si los dos obstáculos estuviesen aislados. Se calcula primero el trayecto de un obstáculo y después se calcula el otro. Esto indicaría que yo tengo un primer obstáculo que es transmisor hasta el obstáculo y el transmisor hasta el receptor y el obstáculo hasta el receptor. Eso es un trayecto. Eso en cotidiano se llama TOR, transmisor, obstáculo, receptor. Y eso es una regla mnemotécnica que yo se lo utilizo a todos los estudiantes para que se recuerden que siempre tenemos que tener ese TOR. Y ese TOR vamos a ver más adelante que va a estar variando. Entonces aquí simplemente vemos dónde está ubicado el obstáculo 1, después vemos dónde está ubicado el obstáculo 2 y de ahí vamos a calcular por la ecuación punto pendiente.
individual. Obstáculo 1 no interfiere con obstáculo 2 y obstáculo 2 no interfiere con el obstáculo 1. Esta es la más fácil. ¿Qué pasa ahora con el otro método? Me dice despejamientos positivos y parejos. Si son despejamientos positivos, me está indicando que los obstáculos están por encima del rayo directo, es decir, que son un coeficiente de Freundlich-Kirchhoff mayor a 0. Este método se conoce como el método de Epstein-Peterson. ¿Qué me indica este método? Este método yo voy a conservar la estructura del TOR, pero esa estructura TOR, el transmisor en algún momento puede ser un obstáculo o el receptor en algún momento puede ser el obstáculo. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta imagen se ve que el obstáculo 2 es más pronunciado, es más predominante que el obstáculo 1. O sea, ¿qué tendríamos? El primer TOR, ¿quién va? El primer TOR iría desde el transmisor, obstáculo 1, obstáculo 2. ¿Por qué? Porque el obstáculo 2 me interfiere el rayo directo vaya hasta el receptor. Y en el segundo TOR sería el obstáculo 1, obstáculo 2, receptor. ¿Ven la diferencia? Y hay un factor, un término LC, que es un término de corrección de Milliton, que depende solo de la situación de los obstáculos. Y es importante que este término se utiliza si las pérdidas por el obstáculo 1 o si la pérdida por el obstáculo 2 son mayores a 15 dB, cualquiera de las dos, o ambas. Si ellas no son mayores a 15 dB, entonces no hay corrección por Milliton. Vean entonces que en el primer TOR, el primer TOR va, aquí hay uno nuevo. ¿Por qué? Porque yo tengo transmisor, obstáculo 1, obstáculo 2, ese es mi TOR. Pero ¿qué pasa? Que ahora mi ecuación de punto pendiente ya no es de transmisor a receptor, sino de transmisor a obstáculo 2. Ese es mi rayo directo. Por lo tanto, mi ecuación punto pendiente va a cambiar ahora, que sería obstáculo 2 menos altura del transmisor, entre la distancia que hay entre el transmisor y el obstáculo 2. Es decir, S1 más S2. Ahí entonces veríamos, calculando esa nueva ecuación, dónde está X1, y ahí tendríamos lo que sería esa nueva H de despeje, que es ese triangulito rojo que se ve en la pantalla. Para el segundo TOR, entonces tendríamos otro nuevo trayecto, que sería obstáculo 1 receptor. Entonces ahora nuestra ecuación cambiaría a la M de la pendiente, receptor menos obstáculo 1, entre S2 más S3. Ven que cambian las distancias, ven que cambian las alturas. Y ahí sacaríamos nuestra H de despeje, que es esa flecha roja que tenemos allí. Esa es la diferencia. Ya los dos obstáculos no están independientes, no son aislados, sino que uno depende del otro. Puede cambiar la geometría y las dimensiones, porque puede ser que el obstáculo 1 sea más alto que el obstáculo 2, entonces allí hay diferencia. Este método de Epstein-Peterson es positivos y parejos. Entonces ellos por lo general no varían mucho, pero hay que estar pendiente. En el término de la corrección de Milliton, sería 10 el logaritmo de 10 de quién? De los emplazamientos de la distancia que hay desde el transmisor obstáculo 1, desde el obstáculo 1 al obstáculo 2 y del obstáculo 2 al receptor, que esas son las S1, S2 y S3. O sea, ahí estaría la ecuación S1 más S2 por S2 más S3 entre S2 por S1 más S2 más S3. Eso ya está totalmente tabulado. Ahí no hay que cambiar nada ni alterarlo por las consideraciones o el tipo de perfil que tengamos. El tercer método para dos obstáculos es el método de la recomendación 526 de la OIT, que habla de que son obstáculos con despejamiento positivo, es decir, por encima del rayo directo, pero con uno claramente dominante, es decir, que los dos obstáculos son impares, son disparejos, por así decirlo. Entonces ahí sí se ve mucho más lo que es el nuevo trayecto TOR, y este sí tiene una corrección. Entonces tendríamos donde esté el obstáculo, por lo menos aquí el obstáculo 1 es más predominante que el obstáculo 2, entonces el obstáculo 1 tiene la visión completa. Transmisor, obstáculo 1, receptor. Y después el segundo, obstáculo 1, obstáculo 2, receptor. Y una corrección que depende de la colapsación de los obstáculos y las alturas, que es el EC. Esa sí se va a ubicar sin necesidad de que estemos
condicionando si es mayor o menor a 15. No, aquí no hay condición. Y ahí están los valores para uno hacer los cálculos. Por último, tenemos el de múltiples obstáculos, que es el de la 526 de la UITR. Se llama un modelo de Youd modificado. ¿Qué es lo que me indica él? Vean que en la imagen hay 4 obstáculos. Lo que se hace es que con el trayecto original, es decir, transmisor-receptor, se busca el punto pendiente, de ahí se busca el obstáculo más predominante por el coeficiente de Fernet-Kirchhoff, y ese obstáculo predominante divide en 2 el enlace. O sea, ahora veamos que un enlace está correspondiente al transmisor obstáculo predominante y el otro es obstáculo predominante receptor. Ese obstáculo predominante se calcula él como si fuera un obstáculo agudo único, que ese es el VDP que está allí, más T, que es una corrección, más LD de ahora la trayectoria, todas las correcciones que hay de pérdida por el transmisor obstáculo predominante, más LDBR, que es desde el obstáculo predominante al receptor, más C, que es una última corrección por distancia. Y si ahí se pueden utilizar la combinación de los métodos anteriores. Eso es casi todo lo que se va a hacer de ahí en adelante. Entonces quiero que vean muy bien las diapositivas que les estoy enviando, escuchen muy bien los videos y se va a estar colocando las actividades, que serían 2 ejercicios para que ustedes los puedan resolver por cualquiera de estos métodos que les he explicado. Muchas gracias, chicos. Bueno, y éxito.